Les doy la bienvenida a una edición más del Derecho de Sentir, programa en el que discutimos con estudiantes y profesionistas de distintas carreras acerca de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte. Y el día de hoy vamos a platicar nada más y nada menos que de la sentencia en la cual la Corte analizó la constitucionalidad de diversas disposiciones contenidas en la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y para esta discusión nos acompañan Daniela Sánchez, de Derecho del ITESO, Natalie Cruz, del Derecho de la UAM, Geraldine Cisneros, de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Yared Ortiales, de Ciencias Políticas de la UAM, Derecho de la Universidad Virtual de Guanajuato y Seguridad Pública de la Universidad de Monterrey, Giovanni Querol, de Ciencias Políticas de la UNAM, Nancy Ortiz, de Derecho de la UNAM. Yo soy Lorenza Urias, comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a una El edición programa más de del Justicia Derecho de TV en el Sentir. que abordamos Justicia TV en las carreras. Pues bienvenidos y bienvenidas a otra edición más del Derecho a Disentir. Y el día de hoy vamos a estar platicando de una ley que causó muchísima polémica, muchísimo revuelo hace 2 años. Es la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y pues vamos a estar platicando de cuáles son las implicaciones de esta ley, qué efectos tiene, digamos, sobre la vida de las personas y por qué es tan importante analizar su constitucionalidad. Y para empezar, me gustaría un poco, pues empezar situándonos en el principio. Y para eso, Jared, me gustaría preguntarte, estamos frente a una acción de inconstitucionalidad. ¿Quién la presenta y contra quién y contra qué se presenta? Bueno, la acción de inconstitucionalidad la presenta la Derechos Humanos con la intención de regular ciertos aspectos constitucionales que consideraba que estaban en desacuerdo de los derechos humanos, además de que pues, la propia ley contraviene un derecho humano muy importante que es la tenencia de la propiedad. Igual revisa diversos aspectos en materia de transparencia, en materia de revisar conceptos, qué tan amplio puede llegar a ser un concepto como es la buena fe, la tenencia de un objeto. Y en términos generales, pues considerar que los artículos son inconstitucionales de acuerdo al artículo 22 de la Constitución. Y como lo dice el nombre, Ley Nacional de Extinción de Dominio, ¿qué involucra esta extinción de dominio? ¿Qué es lo que implica? Sabemos que es una acción, pero ¿qué efectos tiene? Sí, adelante. La pérdida de un derecho humano, que es la pérdida de la tenencia de un bien, y por ello es que es tan complicado y tan, yo creo, tan coyuntural poder hablar de ello. Ok. Daniela, me gustaría preguntarte respecto a este concepto de extinción de dominio, pues sí, seguir desarrollando qué es, por qué se ejerce y por qué es importante, digamos, delimitar este concepto antes de entrar al análisis de las implicaciones que tiene. Bueno, me voy a remontar, me parece que es en 2008 cuando surge esta figura y empieza estando prevista a nivel constitucional, en el artículo 22 constitucional, y es motivada por algunos tratados internacionales en materia de temas de corrupción, crimen organizado, todos estos ilícitos que pues no solamente perjudican o tienen que ver con un estado en específico, sino que pues rebasan fronteras, ¿no? Entonces, bueno, se crea esta figura, una herramienta para el Estado, para que bienes, muebles o inmuebles que vengan de procedencia ilícita o que no se acredite su lícita procedencia, puedan ser, se somete a un procedimiento, es un procedimiento específico, y al final pues, se quita el bien de la propiedad de quien sea el dueño, ¿no? Y aquí es lo más complicado de esta figura, porque muchas veces, pongamos un ejemplo, ¿no? Arrendamiento, ¿no? Yo soy dueña de una propiedad y lo tengo en arrendamiento y yo no tengo conocimiento de que en esa casa no se tienen a una persona secuestrada, ¿no? O algún otro ejemplo, que justamente el 22 constitucional prevé un catálogo, ¿no? de ilícitos ahí. Y pues llega la autoridad y me dice que me venga para acá a su casa, es procedencia ilícita, o sea, no me acreditas tú qué onda, hay un ilícito ahí. Entonces hay que acreditar, o sea, por parte del propietario, pues que o uno no tenía conocimiento pues de esa situación, o realmente pues la procedencia lícita de ese bien, ¿no? Que no está involucrado en temas de lavado de dinero,
que estos figuras muy famosas de prestanombres, o sea, como que todo esto que igual más adelante se va a abordar, considero, y pues que al final, aunque se escuche como una figura muy como técnica, ¿no? Pues nos estamos involucrados todos, ¿no? Y podemos ser, pues no puedo decir víctimas, pero sí estar como en algún asunto relacionado en esta figura y que a lo mejor no tengamos ni conocimiento. Sí, esto que comentas me parece muy importante de esta ley, porque comienza justamente desde la Constitución estableciendo un catálogo de delitos, ¿no? Que Nancy, me gustaría que nos platicaras de qué trata, de qué va este catálogo de delitos. De hecho, resulta muy interesante porque digamos que el espíritu que tuvo el poder reformador al crear esta ley fue justamente crear un nuevo diseño constitucional que ampliara el catálogo de delitos o de hechos ilícitos que están en el 22, que al menos de los que puedo compartir ahora es hechos de corrupción, corrupción de servidores públicos, robo de automóviles, recursos de procedencia ilícita. Y bueno, aquí hay un aspecto muy importante que me pareció de la sentencia, es que justamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos controvierte estos artículos porque se estaba, digamos, extralimitando el legislador al crear la ley de extinción de dominio. ¿A qué me refiero? Me refiero a que justamente hace un distingo que el texto constitucional no hace. Ese distingo se refiere específicamente a estos delitos contemplados en el Código Penal Federal, pero no refiere a los contemplados en las legislaciones locales. Entonces ahí tenemos un problema muy importante que ya es de aplicación. ¿Por qué? Porque ya cuando se llega al caso concreto, bueno, habría que analizar estos aspectos y la ley de extinción de dominio se extralimita porque excluye a las legislaciones locales, o sea, los ilícitos penales no previstos en la legislación penal federal y a la vez, al hacer este distingo, los está excluyendo porque no se deben, digamos, no señala que se tomen en cuenta. Entonces, me parece un aspecto muy relevante que la Corte dio, digamos, pues estuvo de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese aspecto y que se invalidó precisamente ese artículo por esta situación. Claro, que justamente pone sobre la mesa el primer supuesto que es controvertido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es, en la Constitución existe un catálogo de delitos que hace referencia tanto a los delitos previstos a nivel federal como local, y a su vez el legislador en esta Ley Nacional de Extinción de Dominio delimita que ciertos delitos solo se va a estar refiriendo a aquellos previstos en el Código Penal Federal. Exactamente. Que esto me parece interesante y si quieren lo platicamos después. La misma dualidad de la ley y la misma dualidad de los argumentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por un lado te está diciendo son subinclusivos, deberías incluir otros delitos también a nivel local para que no se queden fuera ciertas situaciones, pero al mismo tiempo está diciendo esta ley transgrede derechos humanos, ¿no? Entonces, Geraldine, me gustaría preguntarte, esta ley, digamos, tiene como propósito combatir la manera en la que la delincuencia organizada se hace de recursos o los recursos que se obtienen a partir de pues, hechos ilícitos, ¿no? Entre el catálogo de delitos está secuestro, trata de personas y podemos empezar a vislumbrar que pues, lo que estaba tratando de combatir el legislador era justamente delitos que afectan a la sociedad, ¿no? Pero en ese sentido, ¿a ti qué te parece? Y ya metiéndonos más a la naturaleza de la ley, que para este tipo de delitos se prevean esta, no sanción, pero esta consecuencia tan fuerte que es la extinción de dominio. Pues sí debería haber, bueno, gracias. Sí debería haber consecuencias en las cuales, pues obviamente no solamente es ante la ley, sino también toda la afectación económica que existe a través de estas situaciones ilícitas, ¿no? Y que pueden surgir dentro de un domicilio, ¿no? Veía yo hace unos días un artículo que decía que cuando rentan casas, por ejemplo, de aplicación, ¿no? Las usan como para fraude o para secuestrar personas, ¿no? Entonces, pues ahí también se ve mermada muchas situaciones, no solamente de seguridad, ¿no? Sino también situaciones que radican y que afectan a la economía. Porque obviamente no solamente afecta a ese sector, sino también
al propietario de dicha propiedad. Claro. Te Sí. refieres a las consecuencias A que las tienen consecuencias, estos exacto. delitos, ¿no? Sí. Digamos, en nuestra sociedad. De acuerdo. Natalie, me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas igual de este catálogo de delitos y que se pueda tener como consecuencia esta extinción de dominio, que como lo veníamos comentando, es la pérdida de los derechos que puede tener una persona sobre un bien y pues que se pasan, digamos, al Estado al haberse visto relacionadas con un hecho ilícito? Pues bueno, más que nada, pues ese catálogo de delitos sí es muy, no extenso, pero obviamente trae todas como los delitos más importantes, ¿no? Como dices, es la trata de personas, venta de drogas, a lo mejor ilícitas, o sea, todo lo ilícito, se supone que por eso esta ley de extinción se mete con las personas que mantengan estos bienes, por así decirlo, que no estén realizados de manera lícita. Y pues bueno, yo creo que sí, la ley, ya pues haciendo como un análisis más o menos medio general, sí hay muchas cosas que dice, bueno, o sea, si quieres ayudar a que a lo mejor en este caso el país, nivel federal y local, ya termine con el hecho de la corrupción, del hecho de estar vendiendo cosas ilícitas, todas estas conductas del catálogo, o sea, quiere prever todo eso, pero al mismo tiempo, como lo hemos dicho, no se dan cuenta que están tocando temas de derechos humanos. Y aquí, pues, ¿qué es lo que busca una ley y más que nada el derecho? Es el interés de la persona. No tanto el hecho de que te voy a quitar una propiedad. O sea, sí es mucha controversia la que está haciendo esta ley y yo creo que la Suprema Corte sí hizo bien en corregir todos los errores, porque hay incluso errores, yo creo que como, no sé, pues sobre palabras tácitas, que por ejemplo era algo de quitar, ay, no tengo la palabra, déjame checarla. Era esta de lo de procedencia ilícita o bienes de hecho ilícito. Pues sí, son como cosas en las que a lo mejor el legislador se equivocó al realizar dicha ley y pues lo demás, o sea, como dicen, sí nos sirve, pero no nos sirve esa palabra, porque ustedes al poner esta palabra ya empiezan a cometer esta falta del derecho humano. Y pues más que nada, ya en general, como mencionaba mi compañera Geraldine, sí tiene que ver también con lo económico, ¿no? Porque imagínense, ya cuando se le quita el bien o el patrimonio que tenga la persona y si no se comprueba que lleva, como quien dice, un tema objetivo y si no que fue subjetivo, o sea, ¿qué va a hacer en este caso el Estado cuando pues le tengan que regresar la propiedad, ¿no? En caso de que a lo mejor lo hubieran aplicado en ese momento de no tenían como tal el fundamento, ¿no? Yo creo que ya entran muchísimas cosas con el hecho de los derechos humanos, porque sí, no puede ser que a una persona le quieran quitar así de la nada su bien, por el hecho de decir, es que a ti te encontramos que en tu propiedad estaban vendiendo cosas ilícitas y por eso te arrebatamos tu propiedad, tu patrimonio, y pues obviamente la persona se va a quedar de así, es como de, es un elemento subjetivo, ¿no? ¿Cómo esa persona iba a saber y cómo le pueden confiscar ese propio bien? Sí, fue como muy redundante esta ley, no la supieron como redactar, no digo que esté mal, pero sí hubieron muchas cosas que no, No te no preocupes, ya entraban. puedes áreas decir de que está mal. Ajá, muchas fallas. Y pues sí, como que yo creo que sí estuvo muy bien que la Suprema Corte haya hecho estas intervenciones, más que nada porque son derechos humanos, ¿no? Digo, lo que queremos hoy en día es que las convenciones y la internacionalidad se avalen y con esta ley como que estamos dando un pie a que no hay este tipo de, pues, legislaciones, leyes que defiendan a los derechos humanos, que es lo primordial en una nación. Claro, que de hecho, como comentabas, Daniela, es una figura que se va gestando en el ámbito internacional por la naturaleza que tienen los delitos transnacionales, que son estos delitos que trascienden fronteras y que tienen efectos en la economía, en la seguridad, en la salud de pues distintos países al mismo tiempo, ¿no? Pero se ha dicho en la discusión de esta ley que México, al querer adaptar esta ley, incluirla en su sistema jurídico, pues bien como comentabas, Natalie, pues erra en cómo prever ciertas figuras y eso sí tiene un efecto muy drástico en cómo se aplica, ¿no? ¿Tú qué opinas, Giovanni? Sí, claro. Hay muchos puntos interesantes sobre cómo nace esta ley.
yo creo que salió uno que es muy claro, ¿no? Nace a través de, si no estoy mal, la Convención de Palermo, que es como se empieza a gestar internacionalmente los pasos que pueden seguir las naciones para hacerlo ley. También, si no estoy mal, el artículo 133 habla de eso, ¿no? Cualquier convención, tratado que se firme pasa a ser ley nacional. Entonces, cuando queremos aplicar leyes de otros gobiernos al nuestro, vamos a encontrar muchos bucles legales. Y considero que la Suprema Corte hizo bastante bien al tapar algunos bucles legales que existían. Por ejemplo, en la pena, ¿no? ¿Cómo definir si la persona sabe que su casa está siendo usada? Y eso para casas, porque pueden ser automóviles. O sea, el tema es muy, muy complejo. Sí. Entonces, tratar de definir primero qué es la ley, para quién pueda ser aplicada y cuáles son las modificaciones que hace la Suprema Corte, que siento que son magníficas, porque no solamente nace del 2018, en el 96, en el artículo 22, ya más o menos se hablaba, solamente que no se tenía en definición cuáles eran los ilícitos que se cometían, ¿no? Y ahora, pues, son muchos. Y darle el poder y el derecho al gobierno de tener tu propio patrimonio es lo complicado, porque no sabemos cómo se va a desempeñar esto. Y si nos queremos meter a si el Ministerio Público tiene que entrar, el Ministerio Público federal, local, nos damos cuenta que es una ley que le hace falta abarcar tanto, pero la Suprema Corte hizo una buena dictaminación a elementos que sí son muy óptimos para darle un poquito más de derechos humanos, porque no solamente está el derecho humano de tu propiedad, ¿no? O sea, la presunción de inocencia. ¿Cómo sabes realmente que sí? O sea, ¿qué es la buena fe? En ciencias sociales cuesta tanto entender acciones personales y quererlo aplicar al derecho nacional es un tema que claramente tiene muchas aristas que revisar, pero sí es importante, ¿no? Nace de la Convención de Palermo, se mete aquí a México, se vota y actualmente lo último que se mandó a Cámara de Diputados es esto. Literalmente aprueban que es a través de las comisiones de las Naciones Unidas en Palermo y explican todo eso y desde ahí ya sabemos que van a haber cosas que van a afectar mucho a los derechos humanos y creo que es un gran tema a tratar. A ver, dinos, Daniela, ya te... No, digo, ahorita se me ocurre, no, tengo entendido que la primera sala tiene algunas tesis por ahí que se refiere justo al derecho, a la presunción de inocencia, ¿no? Y dice que en este caso, o sea, pues no es un procedimiento, o sea, no es un tema penal. Y hay también otro criterio, una sentencia que menciona que justo estos procedimientos o estos juicios en materia de extinción de dominio tienen una naturaleza híbrida. O sea, dice así como que, bueno, el juicio es civil. Sí, es civil. La sentencia parece ser penal, pero la ejecución de la sentencia es más similar como a administrativo, ¿no? Claro. Entonces, Así es. y justo porque o sea, el juicio pues no es meramente penal, el tema de la presunción de inocencia, temas de legalidad, ahí tienen como ciertos matices. Y yo creo que el éxito de esta figura y de esta herramienta que tiene el Estado tiene mucho que ver con los juicios en esta materia. O sea, porque si en el juicio se delimitan bien los principios del juicio, se le da la oportunidad al propietario de demostrar realmente la licitud del bien. Y si el juicio se lleva de manera correcta, creo que es una figura que puede ayudar en gran manera a desmembrar estas mafias y estos grandes, pues no sé cómo decirlo, pues, o sea, todos estos cuerpos de delincuencia organizada que están llenos de bienes, de casas, de propiedades, de coches, y que con todo esto pues siguen perpetuando estos ilícitos que pues también afectan, ¿no?, a todos. Entonces... Y siento que eso es un gran tema porque hacemos como que las críticas de derechos humanos y todo, pero si la ley se aplicara bien y si la estuvieran estructurando, podríamos llegar a algo bueno, porque claro, hay la penalización de un hecho delictivo. Por Claro. eso se trata de lo ilícito y lo lícito. Entonces sí, qué gran punto. Y me Giovanni, parece- aguántame ahí con esa idea. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresando al bloque vamos a seguir platicando, digamos, de esta dualidad, de esta problemática, estas tensiones que existen a raíz de la emisión de esta Ley Nacional de Extinción de Dominio. ¿Les parece? Nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos. Estamos de vuelta con la discusión de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y estamos platicando acerca de la problemática, el conflicto que nace a partir de esta ley
entre las afectaciones que se dan a los derechos humanos, al derecho a la propiedad de las personas, así como el objetivo que tiene esta ley, que pues, es combatir la delincuencia y estos delitos que pues, tanto daño le hacen a nuestro país. Y Daniela y Giovanni estaban teniendo aquí una conversación al respecto. ¿Quién quiere comenzar? Por favor. No, bueno, estábamos hablando como del lado ahora positivo, ¿no? De esta ley y de que, pues justo lo que hace la Suprema Corte al analizar esta acción de inconstitucionalidad es pues declarar inválidos los preceptos que no se ajustan 100% a lo que dice el 22 constitucional, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa. ¿Qué dice este 22 constitucional? Esta acción tiene ciertos elementos que se deben de cumplir, que de hecho son los que, bajo los cuales se analizan estos preceptos impugnados. ¿Cuáles son esos elementos de la acción de extinción de dominio? Pues entre ellos se encuentra que sea un bien de carácter patrimonial. La segunda, que ese bien esté relacionado con algún ilícito que esté previsto justamente en el catálogo del 22 constitucional. Y el tercero es que se acredite la procedencia no lícita de ese bien. Ahora bien, respecto a esto, un punto muy interesante que me parece que da nacimiento a toda la problemática en sí es el tema de la aplicación, y creo que es justamente en cuando entra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque esta ley, si bien es cierto, ya por el legislador secundario, o sea, se extralimita en muchos aspectos que el poder reformador no contempló. Y ya al momento de aplicar es cuando entra todo este tipo de controversias, ¿no? Uno de los aspectos que me parecen muy interesantes es respecto a la figura del Ministerio Público en cuanto a la información, que es cuando éste lleva a cabo la investigación para que se ejerza la acción de extinción de dominio. Esa información debe estar reservada, pero la ley dice que va a estar reservada hasta en tanto no se ponga a disposición de la autoridad jurisdiccional. Pero aquí un aspecto que me pareció muy interesante que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que es un aspecto no preciso en cuanto a la atemporalidad, porque, insisto, o sea, ya en la cuestión de aplicación, o sea, tú llevas a cabo la investigación, pero ¿cuál va a ser ese momento preciso, o sea, en los hechos, cuando el MP ponga a disposición la información de la autoridad jurisdiccional? O sea, ahí, digamos, en el ámbito de la legalidad y la certeza jurídica, ¿cómo vamos a tener justamente esa certeza de que es el momento indicado cuando la ley no es precisa? Y justamente creo que esta es la labor de la Suprema Corte, justamente entrar a dilucidar y a darnos luz en esos puntos que el legislador no pudo prever o no supo prever o quizás no lo quiso hacer, no lo sabemos, ¿no? La intención. Pero bueno, al menos esos fueron uno de los puntos más relevantes que me parecieron. Pero como tú lo comentas, o sea, tenemos muchas áreas de oportunidad para poder mejorar, porque, o sea, hay que saber, ¿no? De todo este procedimiento jurídico y ante el Ministerio Público y también sobre los derechos humanos. Pero también ponernos a pensar sobre las propiedades y todas las pérdidas económicas que puede tener aquel propietario, ¿no? O sea, y vamos englosando en varios términos, ¿ok? La pérdida de la propiedad, cuánto se va, cuánto dinero va a perder, también cuánto puede también el propietario por una multa, a lo mejor qué tal si el propietario depende solamente de ese inmueble. También otro punto a desglosar si es que hay alguna fabricación de algún medicamento, de algún alimento que daña la salud, también eso nos afecta no solo como sociedad, sino también al Estado por las pérdidas económicas, porque obviamente en el sector salud cuántas deficiencias tenemos y cuánto es el gasto que se deposita para poder solventar todas estas enfermedades, ¿no? Que no teníamos contempladas. Claro. Yo Y ahí creo que también, ay, perdón, No, por favor, Dale, Natalia, yo creo que adelante. también aparte del punto económico podríamos ver como el punto social, ¿no? De lo que también dijo la Corte, de pues no, no es justo que el Ministerio Público haga, haga noticia pues de la información, del proceso de lo que se está llevando, cuando del que debería de enterarse primero que nada de ese proceso sería la persona del bien. Es algo que en lo que la Suprema Corte sí como que enfatizó y dijo, no, o sea, avísenle primero a la persona de su patrimonio, qué es lo que está pasando, porque no es posible, o sea, ahí se ataca el derecho humano, es lo que es el patrimonio, de que la persona aparte
esté informada. La comunicación siempre debe ser lo principal, ¿no? Lo primordial. Sí. Otra Además de que- cosa, bueno, perdón, además de que contravendría el artículo sexto constitucional, que es el derecho a la información, ujú, sería un aspecto totalmente injusto para el titular de la propiedad, máxime que, bueno, ahí como elemento subjetivo, la ley lo que preveía es que o sea, al tener conocimiento del ilícito que se comete al interior de su propiedad, lo haga de conocimiento de la autoridad competente. O sea, este es un elemento subjetivo que, o sea, ¿qué garantía te está proporcionando? O sea, y si a esto le sumamos que en una parte específica esa información derivada de la investigación del Ministerio Público va a estar reservada, o sea, ¿qué tantos elementos tenemos, no? O sea, ¿qué tan justa o injusta es? O sea, habría que ver de manera casuística, ya refiriéndose al caso, cuáles son esos elementos y de qué manera se van a resolver. De Eso. acuerdo. En la práctica, ¿cómo funciona, digamos, o sea, cómo nace esta acción de extensión de dominio, ¿no? Comentamos que es de carácter civil, pero entonces, ¿qué tiene que ver ahí el Ministerio Público? Eh, Pues yo pienso que está relacionada justamente con los delitos, ¿no? Y que, como hacía referencia, la propia ley hacía una remisión al Código Penal Federal y estaba excluyendo las legislaciones locales. Entonces, de alguna manera, ahí se entrelazan esas dos materias, pero bueno, la naturaleza sabemos que es civil, ¿no? sí, así es. Y Ok. también es importante mencionar que un juicio en materia de extinción de dominio es independiente a cualquier procedimiento penal del propietario o de la persona a la que cacharon ahí, ¿no? En la movida. Y que puede ser que declaren, no sé, o sea, que no declaren la responsabilidad de alguien, pero que el juicio, aparte, ¿no? De extinción de dominio, pues sí tenga consecuencias de adjudicar el bien y todo eso. O sea, eso es Y ahí importante. empieza a complicarse, ¿no? O sea, tenemos un procedimiento que es de carácter civil, pero que al mismo tiempo puede ser accionado por el Ministerio Público porque está investigando un hecho delictivo de este catálogo de delitos, pero que se sigue por parte de un juez civil a la par y de manera completamente autónoma a si sigue en curso la investigación Y de penal, hecho ¿no? creo que hay supuestos en los que las pruebas en un juicio penal no pueden de que traspolarse al juicio de extinción de dominio y tomarlas como prueba de que, o sea, no, es independiente. Es que también algo que es extremadamente preocupante es que el derecho de la propiedad se la queda el Estado. Entonces, en lo que sí se define entre lo penal o civil, el Estado ya tiene el uso. Más que Entonces, nada, yo creo que hay que recordar que el Ministerio Público siempre va a intervenir porque es como la primera instancia a la que puede ejercer, por así decirlo, un tema de, ¿cómo se llama? Fuero local o fuero federal. Desde ahí empieza y ya de ahí creo que lo lleva a lo que es la investigación, que sería la PGR. Por eso creo que lo menciona en la Suprema Corte, que la investigación debe de darse, la información debe de darse mucho antes de que se publique. Incluso de ahí, otra cosa que yo iba a comentar era como la protección de datos, que decía incluso en la sentencia que el Ministerio Público sí, por ejemplo, ¿no? Da la información, pero ya de ahí también tienen que checar a la persona si esa persona desea que se dé esa información, porque también es, por ejemplo, ¿no? Es como el derecho de identidad que todas las personas en ese aspecto tienen. ¿Cómo va a ser que den que den datos cuando debe de existir previamente una protección de datos? Y de ahí, pues, el Ministerio Público tiene como toda la facultad para empezar a realizar el procedimiento, pero pues ya de ahí se deriva de en qué va a terminar, ¿no? sí. Yo creo que existe una dualidad bien importante en esta ley, porque si bien en materia de seguridad pública la esencia de la ley es tratar de dañar al crimen por medio de quitarle medios de producción, sistemas de producción, también tiene un sentido de resarcir un daño, especialmente en materia de corrupción, en materia de servidores públicos relacionados con corrupción y especialmente en transparencia. Yo creo que en este sexenio especialmente ha tenido mucha tema de conversación esto. ¿Qué tanto queremos saber o qué tanto la ciudadanía quiere saber? ¿Qué le vamos a quitar a un político corrupto? ¿Qué el Estado le va a quitar a ese corrupto para que haya resarcirse ese daño en realidad? O sea, qué tantas casas, qué tantas joyas, qué tanto dinero le vamos a quitar para que el Estado lo tome y dé un beneficio a la sociedad por medio de ello?
Y yo creo que es bien importante eso de transparencia y muy acertado el criterio de la Corte, no solo en el sentido de que como yo lo miro hacia de la persona que está cometiendo el ilícito, sino también de la sociedad y de esta justicia reparativa que tanto hoy en México es un tema de conversación bien importante. Claro. Bueno, no solamente, o sea, sí es una situación en la cual, ok, tú como comentas, ¿no? Vámonos a las grandes esferas. Pero no también es una situación del actual gobierno o de los gobiernos que hemos tenido a lo largo de toda la historia de México. Creo que toda esta situación de corrupción, como tú lo comentas, no solamente vienen de las grandes esferas, también viene de uno como civil, no perteneciendo al sector público. Puedes estar en el sector privado y obviamente existen todos estos trejes y manejes, ¿no? Que vemos de que obviamente se nos hace, vámonos por la salida fácil, ¿no? Y existen todas estas situaciones de corrupción, fraude, porque al final del día nos saltamos la ley como si fuera pan por su casa, lo que no debería de existir. Que, por ejemplo, en ese sentido, como dices, Ujú. no necesitas ver estos delitos como trata de personas para imaginarte la aplicación de esta ley, ¿no? Claro. También Exacto. engloba los delitos fiscales de personas que emiten comprobantes fiscales que amparan Exacto, actos sí. falsos, ¿no? ¿Y cuántas personas no hemos visto de reojo o sabemos que las hay que compran y venden Y facturas lo por veíamos doquier, ¿no? hace unos meses o unos años con las situaciones de los outsourcing. ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero no facturaban? Que no eran que facturas reales, eran facturas fantasmas, empresas fantasmas que facturaban miles y millones de pesos y que no solamente esas facturas se las vendían a lo mejor, qué triste que lo diga esto, a estados, sino también a instituciones privadas. Bueno, ya vimos como el robo de los políticos, narcotraficantes, sí, pero ¿qué pasa con la gente que, no sé, rentó su propiedad? Lo platicábamos, renta su propiedad y no sabe de la existencia, que se está, o sea, dejen ¿A qué, ustedes a qué qué pasa, supuesto ¿no? te refieres ahí? Digamos, si estamos hablando de la procedencia de esta acción, justamente se analiza en la sentencia. ¿Por qué una persona que renta su casa debería de preocuparse por el uso que se le esté dando de acuerdo con esta ley? Porque según la ley, si están ocupando tu casa para hacer un ilícito, el Estado puede llegar Aunque y sea tu quitarte casa. derecho. Sí, sí. Ya después tú tienes que decir, no, Claro. ¿sabes qué? Es mi casa, yo no sabía, lo que significa más tiempo para la gente. Entonces, está bien. Oye, pero ¿cómo compruebas que no sabías? Esto es muy Aparte, o sea, es complejo, que es un ¿no? tema súper interesante y lo decía, ¿no? Hablar de buena fe es complicadísimo, ¿no? Pero sí debemos de tener como conciencia de que va a afectar a muchos sectores. Y me imagino que el narcotráfico y eso les quitas nada, ¿no? A la Sí. persona que le quita su casa, que no sabe el procedimiento que se le dio y que aparte llega con un MP que no sabe cómo llevar la situación y el Estado decide vender su casa. Entonces, después sí se les tiene que pagar, se tiene Sí. que hacer un fondo especial para, en dado caso que lleguen a comprobar que no sabían del Claro. ilícito, le regresen su casa, pero eso lleva mucho tiempo, saber si hay intereses que se tienen que pagar, saber si el Estado puede hacerse cargo de tener esa casa bien. Entonces, estamos hablando de muchas irregularidades que, reitero, la Corte hizo bien, pero quedan muchas aún. Que de hecho esta disposición de la Corte en la que se engloba el destino que se le da al bien para que proceda la acción, sí la mantiene, Claro, ¿no? Pero, o sea, dices, bueno, qué bueno que se tenga que resarcir el daño, pero también vemos, como tú cuentas, la buena fe, ¿no? Vemos a muchos arrendatarios que solamente te emiten un pagaré, y ese Claro. pagaré es un pagaré de papelería, no es un pagaré o una factura o un comprobante fiscal con sellos fiscales, con sede fiscales, donde venga, ok, le estoy rentando a fulanito de tal porque le estoy, o sea, no pasa eso, o sea, es el debería ser, ¿no? claro. Pero vemos que siempre nos vamos por la vía fácil y no hay también, no hay como una verdadera regularización, o si la hay que meterle más eficacia. ¿Por qué? Porque entonces estamos también pasando impuestos por debajo de la mesa. Dijo También Geraldo. eso es algo que hablaba como, bueno, la extinción de dominio, que precisamente lo que busca ahora, porque hay mucha gente, ¿no? Como tú lo preguntabas de cómo yo demuestro que ese es mi patrimonio, que es mi propiedad, pues para eso creo que también realizaron esta extinción de dominio, que es para que ya todos en sí tengamos nuestros papeles en regla. Pero es muy idealista, ¿no? En Claro, un país en donde muchísimas 100%. personas viven en la irregularidad. Y Ujú. me llamó mucho la atención lo que dijiste, porque he visto muchas críticas y comentarios de esta ley que dicen que si bien está enfocada en estos personas que se dedican a la delincuencia organizada y cometen actos de corrupción y de trata de personas, termina afectando al ciudadano común
que no sabe cómo protegerse de Ujú. ciertos actos, ¿no? ¿Cuánta gente renta su casa y no le pide una identificación, no le pide O un un contrato, comprobante no hay un fiscal? contrato de propiedad Entonces, de renta. ese tipo de cosas, aquí para mí empieza, digamos, a verse la gran problemática de esta ley, que es una consecuencia muy fuerte que te quiten el dominio que tienes sobre una propiedad, porque el Ministerio Público cree que estás involucrado en la comisión del hecho delictivo, ¿no? Ujú. Aparte, perdón que te interrumpa, creo, y corríjanme, que la figura tiene una presunción de, o sea, cuando hay un hecho relacionado con estos delitos, hay una presunción de ilicitud per Sí, se. sí, O sí, sea, sí. que ahí ya, pues, vas de pierde, pues, ¿no? Para demostrar Sí, justamente que la la gente se licitud. apanicó con esta ley porque decían, si mi vecino me acusa y dice que yo estoy vendiendo drogas en mi casa, pues eso es suficiente para que el MP diga, oigan, voy a ejercer esta acción de extensión de dominio. Y si no puedes comprobar que, pues, que no estabas, digamos, viéndote involucrado en la comisión de ese delito, pues puedes perder tu propiedad, ¿no? Creo que aquí, referente a todo lo que han comentado, surge un punto muy interesante en cuestión de tema de derechos, porque, y que de ahí sale todo lo controversial de esta ley, ¿no? Porque por un lado está la reivindicación que exige la sociedad frente a este tipo de delitos como delincuencia organizada, secuestro y todos los bienes que fueron los medios para llevar a cabo estos ilícitos. Y por el otro lado también está la figura del titular de ese bien, ¿no? Que bueno, aquí para abonar, si, bueno, el caso más típico quizás sea el arrendamiento, ¿no? Que lo más básico es que tengas un contrato de arrendamiento y que, bueno, de acuerdo a las disposiciones civiles, ese cuerpo de ese contrato debe de tener un fin lícito o Claro. un uso, un destino que sea lícito, ¿no? Y que justamente al llenar esos requerimientos del contrato y al hacernos llegar de la documentación correspondiente, tendríamos un respaldo al menos para que si en dado caso se llegara a cometer un ilícito, bueno, tener ese respaldo documental de decir, bueno, él me dijo, ¿no? Y él me probó y él me estableció que fueron bajo estas circunstancias que pedía que yo le arrendara mi propiedad, ¿no? Entonces yo creo que realmente es muy interesante ir viendo cómo socialmente la ley nos exige mucho, o sea, no solo del legislador, no solo de la Suprema Corte, no solo del ciudadano común, ¿no? Sino que tenemos que en conjunto trabajar por la aplicación de esta ley a nuestro sistema, ¿no? Jurídico Claro. mexicano. Algo bueno que también ya hizo la Suprema Corte es que precisamente, ¿no? Esta ambigüedad de la que estamos platicando ya la previó en la sentencia y habla de que ya no Sí, a existen través los elementos del análisis de objetivos. diferentes Ajá. disposiciones. Precisamente por eso, ¿no? Me imagino que casos surgieron en los que, pues como decías tú, el vecino me acusó de que yo estaba haciendo venta ilícita de ciertas cosas, situaciones, y fueron y me arrebataron mi patrimonio. Al ver esto, pues obviamente el Estado, pues dices, ¿cómo? Bueno, no más que nada el Estado, la persona, ¿no? Se empieza a difundir y decir, ¿cómo voy a yo recuperar mi dominio, mi patrimonio, si yo no hice esas cosas, ¿no? Y ya de ahí yo creo que fue lo que empezó a prever y analizó la Suprema Corte y dijo, no, pues no le podemos quitar así como así la propiedad de una persona, no porque alguien te acuse, ya vas a ser el delincuente tú. Sí. Ya por eso creo que la Suprema Corte lo mencionó bien en la sentencia y dijo, los elementos subjetivos se eliminan por completo, porque ¿cómo va a ser que a ti te acusaron, tú eres? No, pues debe de haber una previa investigación, un debido proceso para que pues no se les quite el patrimonio, porque si no la repercusión también, no solamente ahí entraría para la persona que es el fundamental, sino que también para el Estado. El Estado, Sí. como decía, la reparación del daño. La reparación del daño, en alguna ocasión el presidente dijo que iba a ser 3 veces el triple de lo que costaba su patrimonio. O sea, ¿cuánto nos estaría costando el hecho de que su Errores. patrimonio, el error, de que el patrimonio se haya quitado y por haberlo quitado y sin haber una previa investigación, pues cuánto se le está regresando a la persona? Y creo que por eso es importantísimo delimitar los supuestos en los cuales se puede ejercer esta acción. Y pues si quieren lo platicamos en el siguiente bloque, concluimos y pues dan sus opiniones acerca de esta sentencia y de esta ley que ha causado tanta polémica. Nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos, no se vayan.
Ya estamos de regreso con esta discusión de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y estamos platicando de la importancia de delimitar los supuestos bajo los cuales va a proceder esta acción. Y creo que aquí podemos meternos, digamos, por último, en algunos de los supuestos que analizó la sentencia acerca de, pues, sobre qué bienes puede recaer, ¿no? Vimos que la Corte declaró la inconstitucionalidad de proceder sobre aquellos bienes que son un instrumento u objeto de hechos ilícitos, perdón, declaró la validez de esta porción, pero por ejemplo dijo que no puedes proceder sobre bienes que se consideran de manera lícita y que están siendo utilizados para cubrir un hecho ilícito. Y ahí yo les pondría pues varios ejemplos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos visto que la gente tal vez adquiere propiedades o las utiliza para tapar otras propiedades que se consiguieron de manera ilícita? Pero aún así la Corte determinó que es inconstitucional prever que procede la acción contra este tipo de bienes. ¿Ahí qué opinan? Bueno, yo considero que es lo bueno, ¿no? O sea, ya saber que se puede decir que ese bien es lícito si ya después se cometió el ilícito o no. Porque antes de que se hicieran las regulaciones, solamente los bienes que se comprobaba que eran ilícitos pasaban, ¿no? a ser parte del Estado. Con la modificación que querían hacer, que es la que hace ya ahora la Corte bastante bien, ya se deja en claro que tienen que ser ilícitos demostrados para evitar una serie de problemas más interesantes. Pues más que nada yo creo que, o sea, sí, la Corte se apegó a lo que dice nuestra Constitución y que es la máxima, es lo máximo aquí en nuestra Lo máximo, la nación. Constitución. Ajá, pues obviamente se apegan al artículo 22 que dice solamente se aceptarán bienes ilícitos. Y como tú dices, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos con respecto a los bienes lícitos que mencionaba la ley de extinción? Pues yo creo que sí está bien, ¿no? Porque como dices tú, se cubren muchas cosas, ¿no? Como sabemos que a lo mejor un narco, alguien que quiera hacer alguna conducta ilícita, no está, por así decirlo, realizando todo su procedimiento lícito, papeles en regla, o sea, todo para él seguir haciendo sus actividades ilícitas. O sea, yo creo que sí es como cuestión, ¿no? O incluso ya como que ver o sumarlo a lo que es la Constitución, de que también a veces, o sea, no lo digo como en general, porque ahí volvemos a entrar el tema de controversia de que si es un bien ilícito una persona que a lo mejor no está involucrada en ese tipo de delitos, se le vaya y se le agreda, sino que también hay que considerar que hay personas malas, que son con mala fe y que quieren realizar este tipo de conductas, ¿no? O sea, nosotros, bueno, la Suprema Corte se está yendo a lo que son solamente los bienes ilícitos, pero yo creo que sí existe ese gran estrecho de que también puede ser bienes lícitos, que no solamente nos podemos quedar con lo que es ilícito, sino con lo que también está ahí, que se supone es estable y bueno. Que ahí les voy a poner, digamos, un supuesto de otro supuesto que analiza la Corte, que son bienes de origen lícito que tienen el valor equivalente a aquellos que se consideró que son ilícitos, pero que no se puede hacer la autoridad de ellos, ¿no? Digamos, se puede comprobar que una determinada persona robó tal tipo de recursos públicos o que lo invirtió en una casa, pero no se pueden hacer de ella. Entonces le van a, digamos, quitar los bienes de origen lícito que tengan el valor equivalente. Y aquí hubo un caso en Chihuahua en el que Javier Corral se vio involucrado justo en una acción de extinción de dominio contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por justamente esto. Le querían quitar a César Duarte por hechos de corrupción que son de conocimiento público, bienes que tenían un valor equivalente a aquellos de los que la autoridad no se pudo hacer. Y lo interesante es que cuando sale esta acción de inconstitucionalidad, se tiene que desistir Javier Corral de la acción de extinción de dominio porque ya no tiene fundamento esta acción de extinción de dominio, ¿no? Que ahí podemos decir, sí, la Corte lo hizo para proteger a las personas, el derecho a la propiedad de las personas, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo no se pudo ejercer esta acción contra una persona que se sabe que fue súper corrupta y que saqueó muchísimo al Estado, ¿no? Sí, o los hechos que suceden, ¿no? Con la hija de Joaquín Guzmán, con una marca de ropa que utilizan ellos y que de forma lícita lo hacen, o de que el propio narcotraficante que tuvo ahorita mucho sonido, el Fresa de Michoacán, que tiene una marca real de gorras y de ropa y que la utiliza, la promociona de manera lícita.
o los propios caballos que utilizaba Nacho Coronel o Palma Salazar, que son bienes que tú no puedes de cierto modo pues adjudicar, el Estado no puede, y que son bienes que se siguen operando de manera totalmente lícita al ser un negocio pues de modo legal, lícito, aunque pues sabemos que el financiamiento de eso pues es muy coyuntural. Yo no tengo los medios para decir que son ilegales, pero que es extremadamente, que puede ser curioso que pensar de dónde vienen, pues. Sí, creo que planteas como justo un supuesto interesante en el que dices, no, esta actividad es lícita y yo quiero tener mi negocio de Negocio. gorras, pero pues sabes tal vez de dónde vino el capital para, digamos, poner ese negocio, o Financiar. que esa persona realiza pues, actos de narcotráfico, ¿no? Que en ese sentido, pues, sí, se invalidó esta parte de bienes de origen lícito que tienen el valor equivalente a aquellos de origen ilícito, ¿no? Qué opinan de estas partes? O sea, sabemos por qué lo hizo la Corte, pero pues, ¿qué opinión les merece? Pues a mí, fíjate que hay un supuesto que leí en la sentencia que me pareció muy interesante, una cuestión de derecho, que justamente la Comisión Nacional de Derechos mencionó respecto a la ley de extinción de dominio en cuanto a la definición de procedencia ilícita. Aquí la ley se extralimitó porque agregó un supuesto. Aquí se refería solamente al origen o procedencia del bien, así estaba contemplada la definición. Pero la ley agrega otro elemento adicional que es el uso o el destino justamente del bien, ¿no? Que se relacione con un hecho ilícito. Creo que justamente es a través de, ahora sí que de estos temas de derecho, que vamos dilucidando y le tenemos que ir dando forma a las cuestiones de hecho, ¿no? Y que se van justamente surgiendo como una problemática social y de, pues, de reivindicación, ¿no? Y del justo medio, ¿no? Para todas las partes, ¿no? Que pienso que es una cuestión que se está gestando aún y que falta perfeccionar, ¿no? Todavía. Y analizar más que nada, porque sí es algo, otro tema como de dónde vinieron tus bienes. No es algo así como de, es que salió así de la nada, o sea, así como que es necesario comprobar de dónde, de qué, porque pues si no, sí, pues debería de considerarse como un bien ilícito, porque a fin de cuentas, ¿de qué salió? Yo creo que Claro. sí se requiere un análisis súper extremista, pero que también es conciso porque nos va a decir si se están realizando bien las cosas o si no, para detener también cuáles son las conductas, ¿no? Porque Sí. no se vale que se estén enriqueciendo de algo que no es completamente una conducta buena o lícita. Claro, Y analizar todas las situaciones de regularidad de comercio, porque todas estas situaciones que comentan de negocios ilícitos no solamente lo vemos en el mercado negro, lo podemos ver afuera, o sea, con el trabajo informal, porque mayor parte de ese trabajo informal viene de ese comercio ilícito. Pues sí, comercio, administración, fiscalización, pues Son, todo. son varios temas, pero Justamente- se engloba en eso. Justamente en ese punto me parece algo muy interesante la aplicación de la ley, porque el Estado pues se aventuró a establecer este diseño y todo, pero realmente, o sea, la pregunta, y justamente en relación a sus comentarios, es una cuestión de investigación, ¿no? O sea, es una cuestión de acreditar algo, pero con base en una investigación. Y la pregunta aquí es, ¿existen realmente los ministerios públicos suficientes, capacitados? Por parte, o sea, del Estado para suplir esta necesidad que tiene la sociedad. O sea, no nada más se trata, pues, de quizá de pensar en la ley desde un punto de vista desde la letra, sino también que el Estado, pues, se haga de esos elementos para poder llevar a cabo, Claro. implementar la ley, ¿no? O sea, debemos también de reflexionar sobre esos puntos, considero. Porque aparte atender a la situación fáctica de nuestro país me parece lo más fundamental, ¿no? Vimos en la discusión de la prisión preventiva oficiosa en el Pleno que las personas que son acusadas de delitos generalmente son las personas en las peores circunstancias económicas, Sí. educativas, Exacto. sociales dentro de nuestro país, personas racializadas, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, no podemos, digamos, pensar que esta ley ya fue creada para acabar con el crimen organizado, cuando seguramente las personas que van a estar perdiendo sus propiedades gracias a la aplicación de esta ley, pues son personas que, como lo comentaba, ¿no? No tienen recursos para defenderse ante dos procedimientos, porque puede ser que el penal se esté llevando y por otro lado El civil. ya tienes uno de carácter civil encima que te quiere, digamos, quitar pues tu propiedad, ¿no? Justo agregando a esto que mencionan, yo había comentado hace un momento que considero que
La figura, pues, es adecuada, es idónea, me parece. Pero, pues, justo el Qué éxito. fuerte. La figura como tal, o sea, planteada me parece adecuada, o sea, para los fines que busca, que son constitucionalmente válidos. Sin embargo, pues el éxito de la aplicación de esta figura justo tiene que ver con lo que mencionaba sobre los ministerios públicos y sobre todo esta investigación y este juicio y este procedimiento que se lleve a cabo con las garantías necesarias, de la manera adecuada, para que pues las partes así no tengan a lo mejor la posibilidad de pagar los grandes abogados, tengan la posibilidad de defenderse y de demostrar la licitud de su propiedad, ¿no? O sea, y creo que justo el tema toral o lo que a mí me parece más importante es poner mucha atención en cómo se están llevando a cabo estos juicios, las garantías que hay en estos juicios y también un poco pues la legislación, ¿no? Cómo las legislaciones secundarias, que no es el artículo 22 constitucional, están previendo ciertas reglas para que no pues se pierda como que el objetivo y perjudique, ¿no? A los que a lo mejor menos tienen la posibilidad de defenderse. Sí, yo honestamente creo que más que buena la figura, es bueno lo que hace la Suprema Corte, porque ya corta ciertos vicios que se podía tener, porque en el caso del Ministerio Público, cuando empieza la ley, solamente había uno especializado, porque era a nivel federal. Entonces, ya que lo vamos a tener en la federación, en los estados, pues imaginemos qué tanto puede llegar a pasar, ¿no? Si de por sí, o sea, no es crítica, bueno, sí es crítica, tenemos una Por favor. deficiencia en la Muy seguridad. fuerte, Entonces, demasiado. mm, lo malo es que sí creo que vulnera ciertos derechos. El derecho de la privacidad y el de tener como tus bienes públicos, eso siempre ha puesto en tensión a la sociedad. O sea, que delimiten o que te quieran quitar derechos y más a la propiedad privada, eso es complejo, ¿no? Y creo que la Corte lo aclara muy bien. Vamos a hacer en estas partes y vamos a dar derechos a ciertas personas que era claro que se les iban a quitar sus derechos. Pues yo creo que esta ley también tiene como sus pros y sus contras, ¿no? O sea, la Suprema Corte ya entró y pues obviamente defiende y pues llega a criticar, corregir a lo que es esta ley, pero pues también yo creo que, pues como lo decía, o sea, tiene sus pros y sus contras. Contras porque viola derechos humanos, pues hay muchas cosas que ahí no están bien en Entonces la ya no hay ley. pros. Ajá, pero, o sea, Sí. no, pero sí hay pros Pero, por porque ejemplo, se es el meten derecho a con la la... propiedad, el Ajá. derecho a la intimidad. ¿Qué más? ¿Qué otros derechos estarían en juego? A ver, con que esta te figura? quiten tu casa. Sí, a la Sí, sí, a la propiedad, por eso, pero como Sí, que sí, otros, sí. o sea, para poner como sobre la mesa, digo, no defiendo la figura en lo absoluto, sí, pues, claro. pero me parece interesante como, a ver, o sea, ¿qué tipo de derechos están en juego aparte de la propiedad La presunción de inocencia se me hace, o sea, ya con decir propiedad de presunción de inocencia ya es demasiado. No tenemos que llegar y delimitar todos cuando ya los básicos de tener la seguridad que el Estado va a estar a favor de ti, pues ya ahí, Mira, yo diría que justamente ese derecho a la propiedad involucra tantos otros claro, derechos como a la vida digna, Así es. a tener un claro. sustento, al mínimo básico que la Corte ha Al mínimo analizado en vital. otras, al mínimo vital, que la Corte ha analizado en otras sentencias, que se vuelve pues importantísimo, ¿no? O sea, creo que la propiedad es de las primeras limitaciones que existieron en las sociedades del mundo frente al Estado. Es decir, esto es mío y no me lo puedes quitar y yo lo adquirí con mi dinero, yo lo trabajé y creo que de verdad es una garantía, un derecho tan importante que hay que tomar muchísimo en consideración que esto es un ataque directo Concuerdo. hacia ese Bastante derecho, puede ¿no? ser una regresión, ¿no? Sí. Exacto. Me gustaría concluir con alguien de ustedes, no sé quién quiera tomar la palabra en estos últimos minutos de este gran programa. Pues yo que quería decir mis pros. Bueno, o sea, no les decía tanto por así favor, como de Natalia. pros, pero como que sí visualizar que obviamente es una ley que, como tú dices, ¿no? Afecta los derechos humanos de todas las personas, incluyéndonos nosotros, porque no estamos exentos de nada. Pero pues sí, es una ley que a lo mejor pues dicen es mala, pero si no entraba o si no se criticaba, ¿cómo también vamos a combatir la corrupción? De alguna manera, lastimosamente, se afectan a las personas que casi siempre tienen menos. Lo que pasa con ahora sí que el sistema penal, de que si tú por ser o tener cierta racionalidad, si no tienes dinero, si no tienes esto, pues lastimosamente eres la persona a la que a lo mejor se va a atacar. Pero pues sí también tenemos que visualizar ese entorno y tal vez con el fin del que quisieron hacer esta ley, que eran más que nada para las personas de la corrupción,
para las personas que están trabajando, realizando mal las cosas y que abusan de la inocencia de las demás acuerdo. personas. Y Y me pues quedo... ay, perdón, ¿eh? no, Como no, decían, esta ley es espantosa, sí, porque, gran porque conclusión. sí hay muchas cosas que pues no están bien en la ley, pero también es algo que de cierta manera tenemos que tocar, porque si no, estos temas, ¿cuándo se van a hablar? ¿De cuándo vamos a corregir ciertas cosas? El punto es mejorar al país e innovarlo, meter convencionalidades, internacionalidad, y pues es algo que tenemos que hacer. Tarde o acuerdo. temprano se tienen que hacer las cosas Pues y pues el punto sí es corregirla como lo hace la gran Suprema Corte. conclusión. Creo que, no, de verdad creo que engloba muchísimo lo que veníamos platicando durante todo el programa. Estas inquietudes, de acuerdo a las transgresiones que se dan a derechos humanos, también como el objetivo válido que tiene esta ley. Yo sí no dejaría de remarcar que si bien el esfuerzo fue muy válido, la adaptación de esta figura sí resultó muy problemática y que puede dar lugar a unas situaciones catastróficas de irregularidad y de arbitrariedad, pero pues les agradezco mucho por haber venido y por sus aportaciones. Y pues llegamos al final de este programa en el que discutimos acerca de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y les agradezco por su visualización y por su participación. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.